Bendiciones, estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Hoy concluimos con la serie Nuestro Caminar con Dios. Tocaré hoy un aspecto sumamente importante que es agradar al Señor siempre. Nuestro caminar con Dios debe ser siempre agradándole. Miqueas capítulo 6 y versículos 6 al 9 dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos y con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad: es sabio temer a tu nombre. Como cristianos, no podemos caminar en esta vida haciendo cosas para Dios sin considerar si son de su agrado. Es nuestro deber agradar al Señor en todo lo que hagamos. En este pasaje encontramos dos cosas o lecciones poderosas acerca de lo que es agradable a Dios. En primer lugar, nuestro más alto deber es adorar a Dios. ¿Con qué me presentaré y adoraré?, dice el profeta. Dios merece ser adorado principalmente por lo que Él es y también por lo que ha hecho en nuestras vidas. Desde el inicio de la humanidad, Dios demandó que se le adorase. Por ejemplo, en el Edén, vemos a Abel ofreciendo sacrificio a Dios, enseñanza que seguramente recibió de su padre Adán. Posteriormente, los patriarcas, Josué, Noé, entre otros. En el libro de Levítico, Dios dictó una serie de ofrendas y sacrificios que los israelitas debían ofrecer a Dios por su pecado, ofrendas que comúnmente se entregaban al acercarse a la presencia del Señor. Hoy, Dios ya no espera este tipo de ofrendas. Todo este sistema de sacrificios y ofrendas se cumplieron perfectamente en Cristo y por tanto están abolidos. Sin embargo, si hay un tipo de sacrificio que Dios espera de nosotros ahora que vivimos en el nuevo pacto. Hebreos capítulo 13 y versículo 15 y 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El principio es el mismo. Adorar es ofrecerle lo que Él demanda de nosotros. Para adorar a Dios hay que hacerlo con un corazón recto. Él te ha revelado lo que es bueno y lo que pide de ti: justicia, misericordia y humildad. Pero no todo acto de adoración es aceptado por Dios. Al igual que Abel, Caín también ofreció una ofrenda a Dios, pero fue rechazada. Los dos hijos de un sacerdote murieron fulminados por ofrecer fuego extraño delante de Dios. Así es que es necesario que cuando adoremos al Señor, no ofrezcamos fuego extraño a Dios. La Biblia dice en Levítico 10: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno de su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. Luego dijo Moisés a Aarón: esto es lo que Jehová afirmó cuando dijo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Esto nos enseña una lección especial. Es peligroso acercarnos a Dios en nuestras propias condiciones. Es altamente riesgoso tratar de acercarnos a Dios sin tomar en cuenta lo que Él ha establecido. Muchos piensan que la adoración es un favor que le hacemos a Dios para que no se sienta deprimido o que debería estar agradecido por lo que hacemos por Él. Si esto no lo pensamos conscientemente, al menos eso es lo que expresamos por la manera en que decimos adorar a Dios. Dios mismo es quien establece no solo el orden de adorarlo y la orden de adorarlo, sino la forma y los motivos para hacerlo. Y aquí es donde debemos tener mucho cuidado. Debemos acercarnos al Señor, adorarle de todo nuestro corazón
y como Él lo ha demandado. Estos versículos y muchos otros en la Biblia nos enseñan que nada sirve entregarle al Señor una adoración externa cuando no proviene de un corazón recto delante de Él. De nada sirve cantar, leer, orar, testificar, si en realidad no estamos caminando día a día cerca con el Señor, agradándole. Es inútil hacer todo eso cuando en nuestro corazón no haya un arrepentimiento genuino y constante. Este es el significado de pasajes como sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, decía el Señor. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y el Salmo 51, 16 y 17 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, note bien, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? Precisamente este versículo nos da la respuesta. Pide justicia. Dios espera que en nuestro trato diario con la gente actuemos siempre justamente. Debemos andar de tal manera que tratemos bien a las personas que nos rodean. Nunca busquemos nuestro propio bien antes que el del prójimo. En el trabajo, en los negocios, en nuestras demandas, en nuestro contacto personal, en nuestras palabras y emociones debemos mostrar siempre un trato respetuoso y justo. Pero el otro aspecto es misericordia. Hay ocasiones cuando ser justos no es suficiente. Por naturaleza somos egoístas y por eso siempre buscamos nuestro bienestar, a veces a costa de los demás. El egoísmo impide que veamos las necesidades de los otros, así que al practicar misericordia es una excelente oportunidad para contrarrestar ese egoísmo que caracteriza las relaciones interpersonales. Creo que en un mundo muy egoísta, además de practicar la justicia, debemos amar y mostrar misericordia. Ser justo es caminar una milla, ser misericordioso es caminar una más. Creo que cuando somos justos, apenas hemos entendido la mitad de lo que Dios pide. Es cuando va más allá y practicamos la justicia, empezamos a conformarnos al carácter de Cristo, pero también debemos de ser misericordiosos. Y el tercer aspecto en esto es la humildad. Las dos características anteriores apuntan a nuestra responsabilidad hacia el prójimo, pero la humildad nos señala la dimensión vertical, nuestra relación con Dios. Y es que para actuar en justicia y misericordia es obligatorio vivir en humildad y estricto sometimiento al Señor. Dios da gracia a los humildes. ¿Cómo podemos actuar con misericordia para con los demás si primero no entendemos la misericordia que Dios nos ha mostrado al llevarnos a la salvación? ¿Cómo podemos actuar con justicia para con los demás si primero no entendemos la justicia con la que Dios nos mira por estar en Cristo? Vivir humildemente es vivir cada día reconociendo la autoridad de Dios en todo lo que hacemos, pensamos y decimos. Es ponerme a las órdenes del Señor y obedecerlo de todo corazón. Pero hay algunos obstáculos que limitan a agradar a Dios. Y el primero nos lo revela Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La incredulidad nos limita y es un obstáculo para agradar a Dios. Y el versículo es tajante donde dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad es dudar del poder de Dios, del amor de Dios, de las promesas de Dios en su palabra. La duda es un pecado que ofende y desagrada a Dios. Romanos capítulo 14 y versículo 23 en su parte B dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aunque este versículo al inicio o en su contexto nos da a conocer un principio importantísimo que lo debemos de tener en cuenta siempre. Lo que no proviene de Dios, de la fe, es pecado. Una de las manifestaciones más comunes de nuestra incredulidad es no tener una vida de oración, no hablar con Dios ni poner en sus manos nuestras necesidades y problemas. El que no busca a Dios en oración
Posiblemente duda de la existencia de Dios y no cree que su oración será contestada. Hebreos 11:6 dice: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. El segundo obstáculo, o lo que nos limita para agradar a Dios, es la idolatría. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 1 al 7 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás, de ellos no se agradó. El Señor no se agradó de que ellos se hicieron un ídolo en el desierto. Por eso el versículo 7 dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El apóstol Pablo hace una amonestación en contra de la idolatría, recordándonos al pueblo de Israel que salió de Egipto y salieron rumbo a la tierra prometida. Todo el pueblo pasó en medio del mar, todos comieron maná, todos bebieron del agua de la roca, pero no de todo se agradó el Señor, por la idolatría en que cayeron cuando adoraron el becerro de oro. Nosotros debemos devolvernos de los ídolos al Dios verdadero. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y hay diversas maneras de idolatría, no solo las imágenes, los dioses ajenos. Hay muchas formas de idolatría. Muchas veces hacemos de algunas cosas idolatría. Muchas veces adoramos en el altar del materialismo. Y Lucas lo declara en su capítulo 12 y versículo 15. Dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muchas veces adoramos en el altar de nuestro propio ego, porque buscamos las añadiduras y no a Dios. Y el Señor lo dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces adoramos en el altar de nuestra indulgencia, es decir, nos obsesionamos por satisfacer todos nuestros deseos sin freno, por medio de la comida, el alcohol, las drogas, el sexo, la automedicación y tantas cosas. Y la palabra del Señor dice que debemos de dejar todas esas cosas y vestirnos del Señor Jesucristo, y que no proveamos para los deseos de la carne. Debemos de vestirnos de Cristo y que las personas puedan ver reflejado en nosotros a Cristo donde quiera que vayamos. Y el tercer obstáculo para agradar a Dios es participar de las obras de las tinieblas. Y la palabra del Señor en Efesios nos insta a que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien debemos reprenderlas. Muchos cristianos, antes de conocer a Cristo como su Señor y Salvador, posiblemente practicaron las obras de las tinieblas. Pero ahora que conocemos al Señor Jesús y la luz del Señor está en nosotros, no debemos jamás practicar las obras de las tinieblas, pues eso no agrada a Dios. Y la Biblia lo recalca: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Las obras de las tinieblas son las obras de Satanás en todas sus manifestaciones: hechicería, espiritismo, esoterismo, gnosticismo, brujería, entre otras cosas. Y dice la palabra del Señor que vergonzoso es hablar de los que hacen estas cosas en secreto. El que practica las obras de las tinieblas es del diablo, porque el Señor Jesús no vive en él. Por eso, 1 Juan 3, 8 al 9 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. De tal manera que adorar a Dios es lo más grande que podemos hacer en esta vida. Es sabio temer a su nombre. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado,
porque lo traspuso Dios, y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mis estimados hermanos y amigos, en nuestro caminar con Dios siempre debemos agradarle. Y este momento quiero que oremos, le digamos: Señor, gracias por la salvación. Te he recibido, Jesús, como mi Salvador. Ahora quiero, Señor, necesito, Señor, agradarte. Y hoy vengo delante de ti para pedir que perdones mis pecados. Me limpies con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Padre Celestial, quiero hacer tu voluntad y caminar siempre agradándote. Gracias por revelar tu palabra a mi vida hoy. Y a partir de hoy, Señor, siempre buscaré agradarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén.